asfalto Ruta 12, ingresando a la comunidad de Acaporá, El Doradito, donde vive nuestro abuelo Máximo. ¿Cómo es el nombre? Manuel Vera. No. ¿El número de la ruta esta? Y Arroyo 9. Hay alrededor de 100 familias, llevamos abrigos, chapa para Arroyo 9. No, la ruta. Y aquí podemos ver las Número. últimas chacras. ¿Ah? Las últimas chacras. Estuvo lloviendo, mucho barro, mucho barro. Está muy embromado. Hoy es viernes, 4 de la tarde, 27 de mayo. De mayo. Aquí estamos ingresando, son las últimas chacras. Estamos cruzando como la ruta entre Ruta 12 y Ruta 14 Misionera. Se entra en Caraguataí, son casi 75 kilómetros. Complicadísimo, se ve que pasó la máquina y movió las tierras, así que está muy embromado. Tenemos que salir de vuelta por acá porque salir por San Vicente, que son casi 30 kilómetros de donde vamos, El Doradito, es más complicado, más difícil. Fíjense el camino. Estamos en ruta en los caminos misioneros. Los misioneros nos vamos yendo para los costados, gira el vehículo. Bueno, el que sale en Picada Suma, San Vicente. ¿Qué producción acá hay, Hugo? Y acá hay producción ganadera, una parte. Ahora hay influencia todavía de Monte Carlo, ¿no? Sí. Y los pinales son de... San Jorge Social, no tiene propiedades. Tanto y Acaporá como El Doradito están asentados en territorio ancestral, pero que... Hace más de 200 años. Hace más de 200 años, pero que en el título de propiedad figura como propietario San Jorge Sociedad Anónima. En el caso del Doradito sí tiene relevamiento, pero el relevamiento territorial no tiene todavía... Culminado, digamos. Culminado. Obviamente culminado se refiere al tema técnico-administrativo. Y no hay proceso de... No se sabe qué va a pasar, si se va a dar una ley de expropiación, si se va a comprar. Recursos nacionales para hacer la mensura. No sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con eso. Hay que hacer gestión, mucha gestión. ¿Y Acaporá tiene reglamento? No. Y Acaporá también tiene reglamento, me está diciendo Y la carpeta firmó la ministra Kirchner. ¿Firmó la ministra Kirchner? No tiene carpeta eso. Tiene relevamiento, pero no tiene carpeta. Pero decir que la anterior administración no culminó con la firma de la ministra, que es un paso necesario y muy importante para que se pueda exigir los recursos, los dineros para hacer la mensura, que de acuerdo a la ley establece que estos gobiernos federales tienen que hacer que la nación aporte recursos para ese fin. Bueno, y acá vamos avanzando a muy lento rodar, así que estamos de nuevo en los caminos misioneros. Es a una distancia de Monte Carlo, de donde ingresamos la vez anterior, casi 35 kilómetros desde el ingreso anterior. También es una ruta que sale de aquella salida a San Vicente, y también sale a Vicente. Pero Picada Surma. Picada Surma, exactamente. Picada Surma. Bueno, estamos entrando, ya dejamos las chacras y ya empieza a aparecer muchos pinales de Alto Paraná, o de las empresas que le venden Alto Paraná. Así que, bueno, nos vemos misioneros y guaraníes hacia la comunidad de Acaporá, El Doradito y Arroyo 9. ¡Viva la patria!